Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Y nuevamente, tras esta pausa musical, ya estamos de nuevo con todos los oyentes. En el día de hoy
Continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y de mujeres que estuvieron sirviendo a Dios y que para nosotros en el día de hoy nos son de tantísima ayuda. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios será en Gálatas, capítulo 4 y versículo 21, donde dice la palabra de Dios: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Hallamos en este versículo 21 confrontando a los oponentes al Evangelio de la Gracia. El apóstol Pablo se dirige ahora aquí a los judaizantes y a los gálatas, que estaban aceptando la enseñanza de ellos. Acaba de dirigirse a ellos en un llamamiento personal para hacerles entender algo, tanto a unos como a otros, y era el desvarío de dejar la fe por volver a la ley. En un intento de Pablo de convencerle de lo necio de aquella situación, vuelve a la argumentación, es decir, repite una y otra vez y las veces que hagan falta, y lo hace con la intención para hacerles recapacitar, convenciéndoles con un argumento objetivo. Por ejemplo, el apóstol Pablo está dirigiéndose a quienes enseñaban y aceptaban las necesidades de guardar la ley y querían hacerlo. Como quien tiene derecho a pedir cuentas, invita a Pablo a que expliquen las causas de aquella actuación de ellos. Está llamando a quienes quieren, es decir, desean, ponerse bajo la ley. Posiblemente entiende el apóstol que los cristianos de Galacia no habían aceptado plenamente aún de las enseñanzas del verdadero evangelio, pero estaban en el camino que conducía a ese fracaso espiritual. El Señor Jesús expuso algo muy parecido a lo que estaba pasando a los gálatas en la parábola del sembrador, cuando dice en Mateo 13, a partir de Mateo 13, 18 hasta el 23, dice esta parábola: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebate lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que vemos que, como he dicho antes, los gálatas habían escuchado el Evangelio, pero no es solamente escuchar la palabra de Dios, sino ser hacedores de ella. Por tanto, ellos habían escuchado el Evangelio, como he dicho, pero aún plenamente no lo entendían profundamente en su corazón y por tanto no eran hacedores de la palabra de Dios. Es por esta razón que hay muchas personas que les suele pasar más o menos lo mismo. Dice este versículo: ¿no habéis oído la ley? De manera que, si estaban a punto de volver a colocarse bajo la ley, debían prestar atención a lo que la ley decía. Los que incitaban en colocarse bajo la ley desconocían el significado profundo de las enseñanzas de la misma, ya que la ley aquí tiene un alcance más extenso que los mandamientos establecidos en ella, y se refiere al Pentateuco, de donde Pablo va a tomar las ilustraciones que siguen a continuación, ya que el apóstol le estimula a ellos a oír lo que la ley enseña, en una comprensión inteligente de las Escrituras, es decir, que pongan atención a ello. Los falsos maestros y falsos hermanos seleccionaban de la ley los que le convenía a sus propósitos, pero no prestaban atención
a las lecciones que había en ella. Son dos cosas muy distintas estar bajo la ley y entender la ley. Pero esto no es solamente en los tiempos de Pablo y en los tiempos de la primera era de la Iglesia cristiana, sino que es también en el día de hoy, ya que si nos damos cuenta todos sabemos que hay cristianos y cristianas que en su casa tienen en un lugar bien visible tarjetitas siempre de promesas bíblicas. ¿Esto es malo? No, no es malo, es bueno. Pero mejor sería que también tuviesen tarjetitas de compromisos y deberes para con Dios, ya que es un error solamente buscar en la Biblia aquello que nos conviene para nuestros propios propósitos carnales, ya que Jesús recomendó a sus discípulos que buscasen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían dadas por añadidura. Como he dicho, podemos caer en ese error en el cual los judaizantes escogían parte de las escrituras de la ley. ¿Para qué? Porque eso sabía que regalaba el oído a los oyentes y no les iba a comprometer absolutamente a nada. Las promesas de Dios a todos nos gusta, a todos nos agrada, pero no tanto así ya los compromisos, los deberes que tenemos para el Señor. Así que por lo tanto busquemos, como dice el Señor Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 y versículo 22, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Hallamos en este versículo 22, apelando a la ley. La relación biológica como hijos o descendientes de Abraham eran considerada por los judaizantes como algo de importancia suprema para la salvación. Para ellos, solo los descendientes de Abraham tenían derecho al acceso de la gracia de Dios. De ahí la insistencia con los gentiles para que se circuncidaran y guardasen la ley. De otro modo, tenían que hacerse prosélitos judíos para poder alcanzar la justificación delante de Dios. Todo esto naturalmente según los judaizantes. El argumento que está introduciendo aquí Pablo es que los judaizantes se olvidaban o intencionadamente no mencionan, por ejemplo, que Abraham había tenido dos hijos, ambos por tanto descendientes de él. Uno nacido de la esclava, de Agar, el otro de la libre, de Sara. Si lo importante es la descendencia física, entonces, tanto lo son los israelitas como los ismaelitas, porque ambos proceden de Abraham. El relato histórico pone de manifiesto la imposibilidad física, tanto para Abraham como para su esposa Sara, de tener hijos, que le había sido prometido precisamente por Dios. En esa dificultad ideó Sara conceder un hijo por medio de su esclava Agar. En aquellos tiempos, en los tiempos de Abraham, esta práctica era una práctica normal de los hombres, era una costumbre, no era un mandato de Dios, recordemos esto, sino que era una práctica que hacían las personas y era ya como una costumbre de entonces, como nos lo muestra en Génesis capítulo 30 versículos 3 al 13, donde, como he dicho, Sara ideó que Abraham tuviese un hijo con su esclava Agar, ya que ella no podía tenerlo. Así que vemos que ocurrido esto, como que esto no estaba en la voluntad de Dios, y sí en la voluntad de los hombres, pues todo lo que está en la voluntad de los hombres, pues muchas veces vienen tensiones, vienen luchas, vienen desacuerdos y vienen matrimonios verdaderamente rotos. Muchas veces las personas solemos andar en la soberana voluntad de Dios y entonces las cosas nos van a ir bien. Pero cuando andamos en la voluntad permisiva de Dios, es como muchas veces digo yo, es como el niño aquel que insiste una y otra vez en pedir una cosa. Y el padre no es que le diga que lo haga, es que lo deja.
porque ya le ha dicho anteriormente y muchas veces que no, pero lo hace. Entonces el padre lo deja. Bueno, pues tú vas a recibir las consecuencias. Y las consecuencias, en este caso de esa práctica, la vemos en el caso de Abraham y de Sara, pero también de Agar. Así que notamos las personas que arrastran, que no eran solamente dos. Y eso es lo que nos muestra la Biblia, pero ¿cuántas y cuantísimas personas y matrimonios quizás hicieron esto? Así que vemos que la tensión entre la dueña, que era Sara, o la señora, y la esclava, que era Agar, luego de haber concedido ella, el hijo, Agar, la comunicación de las dos mujeres, ¿cómo era? ¿Amable? ¿Buena? Pues no, todo lo contrario. Me imagino que debía de haber de aquellas miradas, como se suele decir, que se pueden cortar, que las palabras eran palabras tensas, de doble sentido, y cada día que iba pasando, cada día peor. De modo que Sara se sentía humillada, en cierta manera, por Agar. Todavía más complejo fue lo que le ocurrió tras el nacimiento de Ismael, que se convirtió en la esperanza para Abraham, como nos muestra aquí en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 16 y capítulo 17, versículo 18. Así que si nos damos cuenta, Sara entendió y estaba experimentando que los ojos de Abraham ya no estaban sobre ella, sino que estaba sobre el hijo que había tenido de Agar, que era Ismael. Así que transcurrido el tiempo, vemos que Dios cumplió la promesa dada a Abraham y a Sara, y coincidió y dio a luz un hijo Sara, que se llamó Isaac Risa. Hay que tener muy en cuenta que Isaac era el hijo de la promesa, ya que hasta el día de hoy suele haber confusiones de la descendencia de Ismael. La situación culminó con la determinación de Sara para que Abraham echase fuera a la esclava, a Agar y a su hijo Ismael, como lo muestra la Biblia en Génesis capítulo 21 y versículo 9. Así que el afecto paternal que sentía por Ismael, Abraham, le impedía atender a la demanda de Sara, hasta que Dios le dijo que lo hiciese, prometiéndole que de Ismael procedería una gran nación, encontrando la afirmación que probablemente servía aquí a Pablo para establecer el argumento. Hay que tener en cuenta esto, que todos los descendientes de Ismael ya fueron bendecidos por Dios. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, y que ellos, tanto Ismael como Isaac, son hermanos de padre. También esto hay que tenerlo en cuenta. Así que vemos que en Génesis 21:13 dijo: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Pero vemos que es natural que para los israelitas este relato tenía suma importancia. Por otro lado, los descendientes de Isaac, el hijo de la promesa, verdaderamente también descendían de Abraham, ya que Dios mismo había dicho en Génesis capítulo 12 y versículo 12: en Isaac te será llamada descendencia. Los ismaelitas, por su parte, habían adoptado costumbres de los israelitas, como es por ejemplo la circuncisión de los varones al llegar a la pubertad, como había sido circuncidado Ismael, como nos muestra la palabra de Dios en Génesis capítulo 17 versículo 25. Sin embargo, ninguna de esas ceremonias le daban la condición de hijo de la promesa, porque no procedía de Isaac. Además, no puede olvidarse que Abraham tuvo más hijos que estos dos. No fueron solamente estos dos, sino que tuvo muchos más. Pero a Pablo le interesaba solo estos, para establecer el argumento que le iba a señalar a los gálatas. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús.
en mi compasión y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 versículo 23, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Hallamos en este versículo 23 la diferencia entre los hijos de Abraham. Esto quiere decir que Ismael fue engendrado por medio de los esfuerzos del hombre, o si se prefiere mejor, por medio de la actividad propia del hombre, ya que en Agar fue concedido por relaciones íntimas con Abraham, como nos lo muestra en Génesis capítulo 16 y versículo 2. Abraham quiso hacer realidad la promesa que Dios le había dado y que había aceptado por fe. Deseoso de verla cumplida,
lo que Dios le había prometido tanto a Abraham como Sara, ellos elaboraron un plan, que no solo era al margen de la acción de Dios, sino incluso también pecaminoso, conforme al pensamiento de Dios, ya que constituía una relación de adulterio de parte de Abraham con una mujer que no era su propia esposa y que su esposa lo consentía. Como se ha dicho antes, esta era una costumbre propia de aquel entorno social, pero no por eso tiene que disculpar, ya que había otras costumbres propias de un mundo que era totalmente idólatrar, que Abraham, por cierto, no practicaba. Y esto también nos muestra que en estos días hay muchísimas costumbres de estos tiempos, que son pecaminosos delante de Dios. Por tanto, mucho cuidado a los cristianos y a las cristianas con las costumbres del mundo, con las modas del mundo. Recuerda, cristiano, cristiana que me estás escuchando, el pecado sigue siendo pecado, no ha pasado de moda, sigue siendo actual. Por otro lado, vemos que el hijo de la esclava nació a causa de lo que Abraham y Agar eran capaces de realizar conforme a las leyes naturales del hombre y de la mujer. Este hijo es figura de lo que representa el esfuerzo humano o las obras humanas para lograr por sí mismo lo que solo puede proceder de parte de Dios. Isaac, el hijo de Sara, nació en razón al cumplimiento de la promesa de Dios, ya que ningún factor humano había hecho posible aquel nacimiento. Hay que considerar que Abraham era incapaz de procrear, ya que estaba en un sentido, como dice la palabra de Dios, como muerto. Romanos 4:19 lo dice, y también Hebreos capítulo 11 versículo 12 lo testifica igualmente. Por añadidura, Sara era una mujer que era ya una mujer anciana, una mujer mayor, y para colmo, había sido una mujer que había sido estéril toda su vida, como dice Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Lo que humanamente resultaba imposible, lo fue en razón de la gracia de Dios, en el cumplimiento de sus promesas, y que Abraham la aceptó por fe. Quiere decir que el nacimiento de Isaac fue un nacimiento sobrenatural, por tanto fue un nacimiento milagroso. Romanos capítulo 4 versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Por supuesto que esto no supone que se trate de una concesión sobrenatural que se haya producido en Sara por la acción directa de Dios, no, ni mucho menos, sino que es un hecho milagroso que en la relación de alguien que ya no podía procrear y que es una esposa anciana y además había sido, como he dicho anteriormente, toda su vida estéril, se produzca esa concesión de un hijo que solo era posible para el cumplimiento del compromiso que Dios había hecho con su amigo Abraham. Continúo ahora con Gálatas capítulo 4 versículo 24, donde sigue diciendo la palabra de Dios, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Hallamos en este versículo 24 cómo se establece la alegoría. Dice en primer lugar, lo cual es una alegoría. Pablo está afirmando aquí que estas dos mujeres tienen un significado alegórico y que los acontecimientos de la concesión y alumbramiento de los hijos de ambas están expresados como una alegoría. Entonces, entendemos que cada una de las dos mujeres, Agar por un lado y Sara por el otro, la esclava y la libre, representan los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por otro lado, Agar, la esclava, da a luz un hijo que por ser hijo de la esclava es también esclavo.
El tiempo de esto representa el pacto de la ley, dado a Moisés en el monte Sinaí. La otra mujer, Sara, la libre, es figura del pacto de la promesa, que se otorga en la gracia de Dios y que alumbra un hijo, que por ser de la libre es también libre. La palabra pacto significa aquí una disposición divinamente establecida de parte de Dios. Por otro lado, una de las dos mujeres, concretamente Agar, es la figura tipológica del monte Sinaí, donde fue dada la ley. Por tanto, lo que genera es aquello que la ley misma genera, y que es servidumbre. De modo que quienes proceden de ella, lo que significa está incluido en su descendencia y sometidos a la ley, son esclavos por ese sometimiento. Este nombre, como se verá más adelante, significa en Arabia el monte Sinaí, el monte de Agar. Tipológicamente se identifica con el monte de Sinaí establecido bajo la ley. También vemos que la ley es incapaz como instrumento de salvación. Los judaizantes la consideraban como el instrumento para alcanzar la justificación. Por tanto, se constituye en un instrumento esclavizante para quienes las consideran en ese sentido y la están ejerciendo en su vida. Los judaizantes enseñaban que los judíos son los llamados a la salvación solamente por ser descendientes de Abraham o a través de Isaac, en quienes se consideraban las promesas. Por otro lado, los ismaelitas representaban para ellos a los que, no siendo descendientes conforme a la promesa, no podían heredar las bendiciones establecidas en el pacto. Para alcanzar la bendición de las promesas y también de la salvación, los gentiles tenían que entrar en el pueblo del pacto mediante la circuncisión y el cumplimiento pleno de la ley. Por eso, Pablo invierte absolutamente el significado. Los que son esclavos son aquellos que se consideran a sí mismos descendientes únicos de Abraham y que pretendían alcanzar la justificación por las obras de la ley, cuando lo único a que conducía era a hacerse esclavos, manteniéndolos bajo la esclavitud del sistema religioso que tenía la ley en todo momento. Es por eso que Pablo toma una alegoría para mostrarle a los gálatas una verdad bíblica, con la que resalta la condición de esclavo de quienes procedía de una madre esclava, y la del libre, de quien había nacido de una madre libre. Por eso Pablo, inspirado divinamente por el Espíritu Santo de Dios, toma un pasaje histórico de las Escrituras para darle este sentido espiritual que contiene. El deseo de Pablo es que los gálatas dejen la esclavitud de la ley y regresen a la experiencia de la libertad que solamente la gracia divina ha previsto para ellos. Amigo y amiga oyente, ninguna persona dice abiertamente ser esclavo o ser esclava. ¿Quién lo va a decir esto delante de otra persona? Sería de ingenuos, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay personas que son esclavas. Yo no digo que tú lo seas, solamente digo que hay personas que son esclavas. Por ejemplo, esclava del alcohol, de las drogas, del trabajo, esclava de los hijos, esclava de los padres, esclava del esposo o de la esposa, y tantas cosas esclavas, incluso esclavas también y esclavos de la propia religión. Sin embargo, Dios no mandó a la tierra una religión para salvar al hombre y a la mujer, que está en la situación de pecador, sino que mandó un Salvador, que es Cristo Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32, donde le está diciendo el Señor Jesús a los judíos, y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos pensaban que teniendo la ley ya lo tenían todo, pero sin embargo
Él era la verdad. Poncio Pilato, cuando interrogó al Señor Jesús, le dijo que le dijese qué es la verdad. Este hombre no lo sabía, pero la verdad no es un conocimiento ni es una religión. La verdad es una persona, que es Jesucristo. Así que vemos que todas las religiones dicen tener la verdad, pero solamente el Señor Jesús dijo, como así lo demostró: yo soy la verdad, el camino y la vida. No dijo soy un camino más, ni una verdad más, sino la única verdad, porque esa verdad, que era Él, vino del cielo. Él, Jesús, vino para dar libertad al cautivo, porque el hombre estaba y sigue estando esclavizado, como he dicho antes, en cualquier cosa: en el alcohol, en la droga, en los vicios, adulterio, el engaño, el robo, multitud de cosas. Por tanto, amigo y amiga oyente, si tú eres esclavo o esclava, entre comillas, de cualquier cosa, ¿tú sabes de qué? Yo no lo sé, tú lo sabes, pero el Señor Jesucristo también lo sabe. Es por eso que Él, Jesucristo, es el único que te puede libertar de la esclavitud del pecado. No va a ser tu conocimiento, tu sabiduría ni tu religión, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo puede libertarte de la esclavitud del pecado? Primeramente debes de recibirle en tu corazón, como Señor y como Salvador. Por eso, yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo una oración sencilla, repítela y di ahí a donde tú estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Tú ves que yo soy una persona que está atada al vicio, que soy esclavo, esclava. Señor, tú sabes de qué. Lo pongo delante de ti. Pero tú has venido a dar libertad al cautivo. Yo me rindo a ti en esta hora. Te recibo en mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, el Señor Jesús te liberta. Te liberta de esas cosas que quizás nadie sabe, que lo tienes tú ahí muy callado, pero que tú sabías que eras esclavo o esclava. Él te liberta. Para ello, para que tenga esa libertad plena y consciente, es necesario que también ores a Dios. Ora al Padre en el nombre de Jesucristo. Háblale. Cuando te sientas débil, pídele que te dé fuerzas. Cuando te sientas triste, Él te consolará. También es bueno que leas su palabra, igual que hemos leído aquí en Juan 8:32, comienza con el Evangelio de Juan. Ahí hallarás paz para tu vida y Dios hablará a ti, pues su Espíritu Santo te va a estar guiando a toda la verdad. También es bueno que, para que puedas crecer espiritualmente, puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica, donde se predique y se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí, y con el tiempo, cuando crezca espiritualmente, podrás servir al Señor y llevar este Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, a ti y a toda la audiencia. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde,
a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Eres grande, incomparable Dios, mi Señor, porque solo tú conoces mi corazón. Yo creo que tú puedes hacer mis sueños en la realidad. Nadie como tú conoce mi corazón, porque sé que si tú quieres mi bendición, yo creo que tú puedes hacer lo imposible que hoy veo yo. Tú eres el Dios de lo imposible. Nadie es como tú, no hay límite alguno para ti. Porque eres Shaddai, no hay Dios tan grande, incomparable. Grande como tú, no hay Dios alguno como tú. Eres grande, incomparable Dios, mi Señor. Porque solo tú escuchas mi oración. Yo creo que tú puedes hacer lo imposible que hoy veo yo. Tú eres el Dios de lo imposible. Nadie es como tú, no hay límite alguno para ti. Porque eres Shaddai, no hay Dios tan grande, incomparable. Grande como tú, no hay Dios alguno como tú. Tú eres el Dios de lo imposible. Nadie es como tú, no hay límite alguno para ti. Porque eres Shaddai, no hay Dios tan grande, incomparable. Grande como tú, no hay Dios alguno como tú. Dios del imposible, Dios del imposible, del imposible.